A nuestro amado grupo de bibliología les enviamos un abrazo. De verdad agradecemos la atención y reconocemos el esfuerzo de un buen grupo que está siguiendo la materia, incluso haciendo tareas. Y bueno, pues es una grande bendición para nosotros compartir. Y estamos ya en la hora 12 de bibliología. El tema es los materiales y la escritura. Para esta hora tenemos una tarea y el título de la tarea es ¿qué opinamos sobre los libros apócrifos? La semana pasada hablamos un poco de los libros apócrifos y recuerde que nuestras tareas son de una página, son solamente un resumen breve para que estemos analizando el material que estamos recibiendo y bueno, usted puede hacer ¿qué opinamos de los apócrifos? Va a ser algo muy escueto, pero ya siempre estamos analizando el material para ver por qué nosotros tenemos la Biblia con los libros que consideramos canónicos y pues los apócrifos hemos visto ya el tema completo. Vamos entonces a entrar en nuestra materia del día de hoy, los materiales y la escritura. El primer punto que tenemos son medios de transmisión. Son medios indispensables, la inspiración, la conservación. En la conservación tenemos 3 incisos: mantener el mensaje original, Deuteronomio 6 del 6 al 9 y 11 del 18 al 20. Inciso B, difundir la palabra de Dios, Jeremías 36 de los versículos 5 al 21. E inciso C, transmitir con exactitud, Juan 21 del 20 al 23. El número 3 que tenemos es el canon. Y la letra B mayúscula, necesidades documentales, número 1, copiado, y número 2, traducción. Entonces, hablamos del tema medios de transmisión a estas necesidades que se dieron para poder hacer llegar el mensaje de Dios a todas las naciones. El primer tema que ya tenemos ahí considerado son los medios indispensables, o sea, aquello que no se puede quitar, que es irreemplazable, y es la inspiración, la conservación y el canon. Recordamos, por lo que ya vimos del tema de la inspiración en materiales anteriores de este curso, y bueno, la inspiración viene de Dios, decíamos el término griego theopneustos, soplar adentro, que literalmente es como hablar, implica cómo nosotros al hablar las personas usamos viento. Usamos viento en nuestros pulmones, en las cuerdas vocales y de esa manera nos comunicamos. Entonces la palabra inspiración en español originalmente significaba eso, el hecho de que Dios habló, así como soplar su palabra en cada escritor. Y hemos dicho por qué consideramos a los 40 escritores, Antiguo y Nuevo Testamento, como inspirados, porque hay una declaración bíblica al respecto, porque hay evidencia histórica, evidencia documental, evidencia en la iglesia, evidencia a lo largo de la historia de la iglesia, cómo hemos ido considerando a los libros pues, que fueron inspirados por Dios. El punto 2, que es la conservación, tiene 3 incisos y es mantener el mensaje original. Entonces nosotros siempre vemos que cuando hay una traducción de la palabra de Dios o hay el hecho de hacer llegar la palabra a un pueblo, posteriormente a todas las naciones del mundo, hubo que conservar siempre el mensaje original. Siempre decimos qué fue lo que dijo el primer escritor a los primeros lectores. Nosotros ya como lectores a distancia histórica e idiomática tenemos que hacer traducciones, como veremos en las próximas clases, pero se puede mantener el mensaje original o se debe mantener teniendo mucho cuidado. Lo que realmente Dios dijo inicialmente y cómo eso se adapta a nuestro contexto. Cómo nosotros no podemos de una manera irreverente y respetuosa no tratar bien el texto. Siempre hay que respetar el texto, siempre tenemos que estar atendiendo lo que dice la palabra de Dios para aplicarla a nuestro contexto. Ahora, eso de la contextualización, llevar el texto original, del contexto original a nuestro contexto, requiere un gran trabajo. Ahí hacemos trabajo de exégesis y de hermenéutica, que ya hemos comentado, incluso son materias de nuestro instituto más avanzado, pero sí tenemos que ver entonces que el mensaje definitivamente quede tal como se dio desde el principio. El inciso B es difundir la palabra de Dios, o sea, realmente el hecho de que tengamos la transmisión de la palabra de Dios de los idiomas originales, que hoy trataremos de ver un poquito, a los miles de idiomas que hay en el mundo, entonces eso se refiere a difundir la palabra de Dios. Tenemos que ver cómo fue
palabra dicha originalmente en los idiomas primarios de la palabra de Dios y eso trasladarlo a los idiomas de todo el mundo, y esa es la difusión real de la palabra de Dios. Es una gran labor de traducción, gracias a Dios que ha levantado gente experta en idiomas que traduce la palabra de Dios a todas las naciones, ¿no? Donde hace falta aún el evangelio, y bueno, es un trabajo que aún no está concluido. Hay muchas naciones en el mundo que no tienen la palabra de Dios en su idioma, y bueno, las sociedades bíblicas o los grupos que están tratando de traducir la palabra están haciendo un trabajo verdaderamente muy, muy grande, maratónica. Es una labor titánica porque no es nada sencillo de un idioma a otro llevar la palabra de Dios. También transmitir con exactitud es la tercera necesidad. O sea, en esta conservación de la palabra de Dios tenemos el reto de que se lleve la palabra de Dios exactamente como se dio. ¿Qué dijo originalmente y cómo lo transmitimos de esa manera? Hay una serie de complicaciones que, si Dios lo permite, lo veremos en próximas clases, pero esas complicaciones tenemos que superarlas para no alterar en nada el mensaje original y que sea exacto lo que Dios dijo y cómo eso se lleva a la traducción a las culturas de todo el mundo. La tercera situación de medios indispensables es el canon. Decíamos ya la lista, la caña, como decíamos literalmente en la palabra original, que es la medida. Es la lista oficial de libros inspirados, y nosotros hemos visto ya por qué consideramos esa lista, que las iglesias cristianas en todo el mundo, cristianas evangélicas, tenemos esos 66 libros. Son los libros inspirados por Dios, y definitivamente fue un trabajo muy arduo históricamente poder decidir qué libros eran inspirados y qué libros no eran inspirados para meterlos en el canon. Las necesidades documentales que tenemos son dos: copiado y traducción. Entonces, recordemos que nuestra Biblia es un documento, es la palabra de Dios. Tenemos toda una vida devocional de considerar, de leer, de buscar inspiración en la palabra. Quienes se dedican a la predicación y enseñanza, pues tienen que hacerlo con toda precisión, tienen que hacer perfectamente un estudio para poder dar a una congregación, una predicación o un estudio bíblico. Pero esa necesidad que tenemos nosotros de un buen estudio, siempre tenemos que ver a la palabra de Dios como un documento, es un documento como tal. De hecho, es el documento de documentos. Tenemos ahí ya toda la historia, la inspiración, el canon, y cómo la palabra de Dios tiene temas tan especiales, es tan especial para nosotros, y definitivamente es un documento que se requirió copiar. Vemos ya los materiales con que originalmente se escribió. Algunos los mencionaremos en esta ocasión, otros los mencionaremos en otras ocasiones, pero los materiales originalmente se escribe la palabra de Dios, tuvo que estarse copiando. Ahí la labor de los escribas en el Nuevo Testamento, o bueno, los judíos, decíamos los masoretas, un grupo hebreo que se dedicó de una manera muy reverente y muy cuidadosa traernos todo el Antiguo Testamento. O sea, tenía que copiar de un idioma a otro, y gracias a Dios, en esto vemos la obra de Dios. Dios preservó su palabra. Dios permitió que hubiera un copiado a tiempo de su palabra, y como vemos hoy que tenemos tantos miles de textos de donde viene la palabra de Dios para nosotros, miles de manuscritos, tenemos entonces una seguridad de la traducción de la palabra de Dios de esos idiomas originales a nuestro idioma. El copiado fue indispensable, pero también la traducción. Y la traducción entonces tiene algunas complicaciones. Posiblemente a veces no tenemos la noción exacta de cuán complicado es traducir, pero sí tiene una gran complicación. A veces hay palabras que parecen muy equivalentes de un idioma a otro, pero hay palabras que no son equivalentes, o hay palabras incluso que no son traducibles. Y ahí se requiere un trabajo profundo de los traductores para hacer llegar lo que originalmente quiso decirse, y por eso hay algunas Biblias que incluso al pie de página o con estudios suplementarios traen alguna explicación de palabras que se usaban o frases que tienen un significado original, pero que gramaticalmente no se pueden llevar a otros idiomas, porque llevarlos literalmente a veces causa un poco de desconocimiento. Ahí vienen mucho los modismos que hay, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, y bueno, esos modismos tenemos que traducirlos de manera lo más literal que podamos. Como decimos, aun cuando encontremos en la palabra de Dios algún lenguaje alegórico, siempre el lenguaje alegórico tenemos que llevarlo a un mensaje totalmente literal. No podemos quedarnos con alegorías o con algo no entendido, pero sí, cuando en la palabra de Dios alguna traducción requirió de alguna explicación especial, se tiene que hacer. Porque hay casos donde no era muy fácil trasladar de un idioma a otro por los hebraísmos o los helenismos. Decimos los hebraísmos son los formatos de idioma hebreo
y los helenismos son formatos de idioma griego, que bueno, para nosotros tiene una gran explicación, pero por eso es que siempre estamos buscando que haya una buena interpretación, una buena traducción y una buena presentación de la palabra de Dios. Digamos que una iglesia sana tiene una relación muy fuerte con la palabra de Dios para que esté bien traducida, y sí necesitamos aprender un poco de esto. Posiblemente no todos tenemos acceso a las traducciones o a los idiomas, pero lo poco que vayamos estudiando o vayamos conociendo, tenemos que ver por qué en un idioma se dijo de una manera y en otros idiomas se tiene que explicar de otra manera. Vamos a ver como segundo punto de nuestro tema de materiales de escritura, los idiomas. Inciso A dice, importancia del idioma. Número 1, los idiomas son medios más utilizados por la humanidad para lograr la comunicación. Dios utilizó los idiomas para hacer llegar su mensaje. En el relato bíblico, el Señor habló de manera a la primera pareja humana. A lo largo de 2 testamentos continuó el proceso indispensable. Textos como Génesis 2, 16 y 17, 3 del 8 al 19, 41 del 1 al 8, Éxodo 3, 2, Mateo 4, 23, 1 Corintios 12, versículos 10 y 11. Número 2, los profetas y apóstoles usaban el lenguaje para comunicar las verdades de Dios. Entonces, aquí vemos nosotros la importancia del idioma para poder trasladar la palabra de Dios de lo que originalmente se dijo a los judíos o a la iglesia en el Nuevo Testamento y lo que se dice principio para todas las naciones. El idioma tiene que analizarse muy a fondo. Es importantísimo conocer estos idiomas. Es básico, es determinante que nosotros reconozcamos bien lo que es ese idioma. La palabra de Dios nos fue dada en hebreo, parte en arameo y parte en griego, que hoy tenemos ese tema para compartir. Entonces, cuando la palabra de Dios en esos idiomas, tenemos nosotros que decir exactamente qué se decía. ¿Qué se estaba expresando con esa frase o con esa palabra, con todo ese párrafo, con todo ese contexto en el idioma original? ¿Qué significó? Y ahí tenemos la bendición de algunos hermanos que son verdaderos exégetas y nos ayudan a entender el mensaje original, para poder trasladarlo entonces a nuestro contexto. Porque de esa manera vemos nosotros que, hablamos incluso de la palabra de Dios. Como decíamos, si a los judíos se les conoce como el pueblo del libro, porque es el pueblo de todo el Antiguo Testamento, para los judíos es determinante, judíos ortodoxos, y la iglesia necesitamos también ser un pueblo del libro. Necesitamos ser la iglesia que siempre está basada en la palabra de Dios. Todo lo que decimos viene de la palabra de Dios. Todo lo que hacemos lo autoriza la palabra de Dios. Todo lo que no hacemos no está en la palabra de Dios. Entonces es básico que nosotros manejemos ese idioma. Y decimos aquí que en el relato bíblico Dios usó su palabra. Cuando habló la primera pareja humana fue con palabra. Dios no dio un mensaje así subjetivo o ambiguo. Dios habló directamente con Adán y con Eva. Pero a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos a los profetas, vemos a los judíos, vemos los grandes eventos del Antiguo Testamento. Siempre Dios usó su palabra. Dios siempre usa la palabra y nosotros también tenemos que usar la palabra. Y en el Nuevo Testamento pues es exactamente el mismo caso. También Dios usó su palabra para que su mensaje fuera claro, para que fuera preciso, y entonces siempre nosotros, por eso vemos todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, qué dijo Dios al pueblo judío, qué significó y cómo que eso significa también para nosotros. Pero también todo el Nuevo Testamento, cuando hablamos de la iglesia y los idiomas, en este caso mucho del griego, qué se dijo originalmente y cómo eso se traslada a nuestro contexto como iglesia, como gente de fe. Entonces sí necesitamos ver siempre el mensaje. Nosotros somos gente de la palabra. La iglesia tiene que ser un grupo basado en la palabra. Porque por la misericordia de Dios, cuando normalmente la iglesia se reúne para la predicación, para la enseñanza, para la edificación, siempre usamos la palabra. Desde leerla, meditarla, reflexionar, presentarla, dar un estudio a fondo, dar una predicación, siempre nosotros estamos usando la palabra de Dios. No podemos usar otra cosa, porque si dejáramos, como veremos enseguida, a la ambigüedad, podemos salirnos del texto original, de lo que Dios realmente dijo, ¿no? Entonces, a lo largo de los 2 testamentos, dice aquí este párrafo, Antiguo Testamento, Dios usó la palabra. Nuevo Testamento, Dios usa la palabra. Y nosotros como iglesia tenemos la riqueza de los 2 testamentos, siempre palabra. Decimos Antiguo Testamento, hay formas culturales que ya no seguimos, las formas no se siguen, pero sí seguimos los principios de la palabra, ¿no? Como veíamos también cuando hablamos de homilética, principio universal, histórico y práctico. El principio universal se aplica a todas las culturas. Principio histórico, lo que pasó en los tiempos bíblicos. Principio práctico, cómo aplicamos eso a nuestra cultura o a nuestro contexto. Entonces,
Sí vemos que apóstoles y profetas usaban el lenguaje para comunicar las verdades de Dios. Todos los casos de profetas, Antiguo Testamento, la palabra. Dios habló su palabra. Y en el Nuevo Testamento también los escritores o los apóstoles siempre usaron la palabra y dieron un mensaje por escrito. Por eso decimos, el mensaje por escrito evita que nos desviemos, evita que tengamos un criterio personal que pues esté por encima de la palabra. Nosotros tenemos que ver que nuestro criterio está debajo de la palabra. Estamos sujetos a la palabra, decimos, estamos totalmente subyugados por lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Es lo que yo vivo, es lo que yo predico, es lo que yo trato de comunicar. Nunca puedo rebasar lo que dice la palabra de Dios. Tenemos un inciso B, consecuencias de ignorar la comunicación de Dios. Y número 1, la tendencia de algunos grupos cristianos de priorizar la experiencia existencial eliminando el idioma es un desacierto. Número 2, el idioma siempre enmarca y da sentido a las apariciones divinas, al mensaje de los ángeles, los milagros, los sueños, las visiones y la encarnación del verbo. Tenemos ahí la encarnación del verbo, Juan 1, del 1 al 18. Ahora, entonces, ¿qué consecuencias tenemos de ignorar la comunicación escrita de Dios? Hay muchas. Lamentablemente, en el contexto de la iglesia, sí hay algunos grupos, como pusimos aquí en este párrafo, que priorizan, o sea, dan más importancia a la experiencia existencial. Hablan de las experiencias como determinantes por encima de la palabra de Dios. Incluso usted puede ver personas que dicen, ¿qué experiencia has tenido? No dicen cuál es la palabra que Dios está usando para hablarte, qué te está diciendo en tu iglesia, qué materias estás tomando en el instituto o qué libros están predicando en tu iglesia, sino que hay iglesias que hablan mucho de qué experiencias se está teniendo. Y hablan de caerse, de tener algunas visiones muy extrañas. Y bueno, todo eso tenemos que revisarlo. Ya cuando hablábamos un poquito de los dones del Espíritu Santo, en 1 Corintios, hace unos meses, hace un año incluso, Dios nos permitió estar hablando de esto por su gracia. Y bueno, la primera carta de los Corintios 12, 13 y 14 dice que los dones del Espíritu Santo están siempre normados por el Espíritu de Dios, están siempre relacionados con la palabra, o sea, están en una perfecta relación con la palabra de Dios. No puede haber una situación en la iglesia que se deshaga de un compromiso con la palabra. Todo aquello que se desliga con la palabra, entonces está fuera de contexto. Eso dicen, es la experiencia existencial, como decimos, ¿no? Entonces hablan de experiencias, visiones, situaciones, a veces inexplicables. Muchas ocasiones sí hay cierto protagonismo en algunos de estos ministerios o grupos o personas, y ya si se les pregunta en qué parte de la Biblia están basando su experiencia, pues se les hace hasta extraño, porque piensan que pueden tener experiencias no basadas en la Biblia. Y es interesante notar que a los que no se basan en la palabra de Dios, se hace así como una costumbre, el estar teniendo presentaciones, experiencias o programas en la iglesia que no están basados en la palabra. Y esto les parece muy atractivo, incluso dicen que es muy espiritual. Es interesante notar que estos grupos son grupos carismáticos, por supuesto, o neopentecostales incluso, pero a veces dicen así, ¿cuál fue la experiencia? ¿Cómo estuvo la experiencia? No tanto cómo se predicó la palabra de Dios. Y por eso decimos, si se prioriza la experiencia existencial eliminando el idioma, es un desacierto. Siempre, toda experiencia tenemos que llevarla a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esa experiencia? Si es aprobada, bueno, pues entonces estamos de acuerdo con lo que pasó. Si la palabra no aprueba la experiencia, tenemos que señalar pues que es un error. Error de interpretación, error de liturgia, un error doctrinal incluso, y para eso estamos como iglesia. No sentimos que haya una superioridad, sino que hay un compromiso. No tratamos de corregir en un ámbito de sentirse superiores, sino en un deseo de que la palabra de Dios norme todo, y con la palabra de Dios es suficiente. Tenemos todo lo suficiente, incluso las experiencias en la iglesia, los dones del Espíritu Santo que sí están en 1 Corintios 12, 13 y 14 y otros textos son suficientes. Tenemos esas manifestaciones y siempre tenemos que estar, decíamos, revisando, tenemos que estar limitando algunas situaciones y bueno, que siempre la palabra de Dios norme todo lo que nosotros experimentamos en la iglesia. Y decimos entonces que el idioma da sentido y enmarca todas las situaciones, todo lo que pasó, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Las apariciones divinas, que a veces se llaman teofanías, o sea, cuando Dios se presentó de una manera física. En el Antiguo Testamento hay algunos casos, bueno, siempre a Dios su palabra. No nada más era la presencia de Dios, y hablamos de la presencia de Dios, o sea, lo más grande que puede tener alguien es estar cerca de Dios mismo, pero Dios no se limitó a su presencia, sino siempre usaba su palabra. Su presencia es magnífica, es infinita, pero Dios usa su palabra para darle sentido a esa presencia, ¿no? El mensaje de los ángeles, cuando vemos Antiguo y Nuevo Testamento, alguna palabra que algún ángel dio, algún siervo de Dios, que hay casos, ya veíamos esto en bibliología hace unos meses, hay casos de ángeles, bueno, siempre se usa la palabra dada por Dios. Incluso la palabra ángel es mensajero.
Son mensajeros que traen algo de la palabra de Dios. Aún de lo grande que pueda ser la presencia o la belleza o las características de los ángeles, siempre tenemos que llevar al mensaje que traen para nosotros. Decíamos, los ángeles no son lo prioritario, es el mensaje que traen. Porque bueno, hay algunas enseñanzas ahí muy, muy diversas. Los milagros también que vienen aquí en nuestro texto. Entonces, si hay un milagro, siempre tenemos que explicarlo en base a la palabra de Dios. Incluso hay ocasiones en que tenemos en el culto, cuando nos podríamos reunir, o si Dios permite que nos reunamos, bueno, hay un milagro, alguna situación, siempre tenemos que explicar. La palabra de Dios dice que sí, lo autoriza, o la palabra de Dios dice que no, cuando hay que corregir algunas experiencias que no son bíblicas. Los sueños también y las visiones siempre vienen en base a la palabra de Dios. Decíamos, son algunos recursos muy limitados para poder enmarcar la palabra, pero un sueño muy eventual. No son tan frecuentes como algunas personas piensan. De hecho, podemos buscar la palabra cuando hay sueños, hay pocas ocasiones, ¿no? El caso de Nabucodonosor, el caso de José, cuando hay sueños, bueno, pues entonces tiene que venir una interpretación o una visión, como en el caso de Pablo y Pedro en el Nuevo Testamento. En Hechos también hubo visiones, pero siempre se explican con base en la palabra de Dios. No hay sueños y visiones que no se expliquen o que no se tengan que razonar con la palabra. Todo se tiene que razonar. Y el hecho de que Jesús vino como el verbo encarnado, o sea, es la palabra encarnada. Nada más podemos darle esa connotación, ¿no? Él es la palabra, Él es Dios, es plenitud, pero se le habla en Juan como el verbo. De hecho, todo el capítulo 1 se titula así, la encarnación del verbo. El verbo es el que revela, el que da la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mismo Jesús se llama verbo o revelador o maestro. Todos esos son títulos relacionados con la palabra. Siempre todo lo que pasa desde Génesis hasta Apocalipsis tiene que ver con la palabra de Dios. Los idiomas son básicos. Vamos a ver ahora el número 3, los idiomas usados en la Sagrada Escritura. Inciso A, hebreo. El idioma originalmente usado por los judíos, segundo de Reyes 18:26 y 28, Isaías 19:18. La mayor parte del Antiguo Testamento fue redactado en esta lengua. En el Nuevo Testamento se encuentran palabras hebreas como Osana, Amén, Rabí, Mesías y Aleluya. Y ahí tenemos los textos donde se encuentran esas palabras. Tiene una gran riqueza expresiva que permitió una narración realmente intensa, siempre enfatiza la calidad de acción. Entonces, todos nosotros conocemos el hebreo, porque bueno, el pueblo judío que tuvo la palabra de Dios todo el Antiguo Testamento era su idioma originario, el idioma hebreo. Pero este idioma originario tiene una serie de connotaciones y de situaciones que tenemos nosotros que darle la relevancia, porque es un idioma que a veces le da mucho énfasis a la acción. Entonces la calidad de acción es así y es muy, muy intensa la narración en hebreo, y tenemos nosotros entonces que traducirlo a otros casos de idiomas que no son tan intensos, pero el hebreo sí lo fue. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer versículo de la palabra de Dios habla de una manera contundente, así muy, muy enfática, porque usa el término principio, ¿verdad? O sea, desde lo más al pasado, quiere decir literalmente, a donde más podamos trasladar nuestra mente hacia el pasado, desde ese principio, así es enfático el Génesis, Dios creó. Y usa el término Elohim, o sea, el Dios de las majestades, una palabra plural. Entonces Dios creó los cielos y la tierra. Y habla de la palabra cielos en plural, o sea, el universo. Cuando habla de la palabra cielo en singular, habla de nuestro cielo inmediato. Pero cuando habla de los cielos, habla del universo. O sea, de Génesis 1:1, así es de grande la narración en hebreo, de intensa, decíamos. Y bueno, entonces trae ahí una connotación de mucha explicación. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El texto expresa que Dios le hizo a Abraham una promesa de gran alcance. La bendición es descrita como un medio para impulsar a un hombre de fe y describe la protección divina que llevará al cumplimiento del perfecto plan de Dios. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, habla de la soberanía de Dios. La soberanía y la bendición son dos conceptos inmensos en el Antiguo Testamento. Dios es perfectamente soberano, Él es algo así inapelable, aunque es amoroso y es bueno, pero es la máxima autoridad. Y si Él quiere bendecir, va a bendecir. Y cuando le dice a Abraham: a los que te bendije, lo voy a bendecir, y a los que te maldigan, los voy a maldecir. Habla entonces de cómo Dios puede castigar a aquellos que atacan al pueblo de Dios, en el caso de Abraham como judío, y Dios puede bendecir a aquellos que han dado bendición al pueblo judío. Entonces es una verdaderamente expresión muy intensa, muy, muy grande, y nosotros notamos aquí un caso más. Tenemos algunos casos más de narración de hebreo. Éxodo 3:2 dice: se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego
en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, el caso del llamamiento a Moisés es también muy enfático, porque Moisés conocía en su contexto, como explicamos aquí, el fuego y la zarza. Pero el hecho de ver una zarza que estaba ardiendo y no se consumía llamó fuertemente la atención de Moisés. Era la presencia de Dios. Incluso enseguida ahí le dice Dios a Moisés, quítate el calzado porque estás en el lugar santo. Así de intenso es el hebreo. La reverencia con Dios, el respeto con Dios, el respetar la presencia de Dios de esta manera es algo que nos deja sorprendidos. Pero así de intenso y de muy, pues sí, de una intensidad idiomática, el hebreo, nosotros vamos viendo ahí cómo Dios de esa manera se manifestó con esos hombres, Abraham y Moisés. Dos casos, un llamamiento de bendición y un llamamiento de una visión de algo que era una zarza muy conocida, pero ese milagro transforma a Moisés. Vemos cómo Dios entonces con el contexto hebreo habla de una manera muy impactante. Es impactante y es intenso. Segundo Samuel 7:12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermes con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual poseerá tus entrañas y afirmaré su reino. Es el pacto davídico. Cuando Dios le habla a David y le dice que de su linaje va a levantar un rey permanente, David no entendió que es Jesús. David pensó en sus hijos inmediatos. Pensó que la casa de David iba a estar reinando por mucho tiempo. Pero cuando Dios dice, voy a hacer que haya bendición en tu casa para siempre, eso es muy, muy grande, ¿no? Incluso va más allá de la muerte, como explicamos aquí. O sea, aunque David murió, de todos modos la promesa de Dios permaneció hasta que llegó Jesús. Y recordamos que Jesús es el linaje de David por parte de su padre José y de su madre María. Entonces tenemos ahí una promesa de bendición en un trono, aunque David no lo entendió. Nosotros lo entendemos por el contexto y porque vemos Antiguo y Nuevo Testamento. Y bueno, dice la palabra que Jesús es hijo de David. Y en muchas ocasiones se le conoce así. Entonces es una experiencia muy determinante, muy trascendental, única, con los casos que vemos aquí de Abraham, de Moisés y bueno, en esta situación de continuación con David. Dice Esdras 9:6 y dijo a Esdras a Dios, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. O sea, que los delitos crezcan hasta el cielo es lo más grande que se puede imaginar. La maldad del hombre, en el concepto de Esdras, estaba llegando al cielo. También es una descripción muy, muy intensa, ¿no? De una gran intensidad. Porque en esa oración de confesión, Esdras, si usted recuerda, era un buen hombre. Era un excelente intérprete, un excelente traductor, un excelente sacerdote. Pero él se identifica tanto con el pueblo de Dios que dice, hemos pecado delante de ti. Nuestros pecados han multiplicado, estoy avergonzado y confundido. Se presenta así con una situación de humillación delante de Dios, como confusión, como un quebrantamiento, confuso y avergonzado. Entonces, el hebreo normalmente era así muy intenso para explicar algunas cosas y traducido esto a nuestro uso del idioma, entre Génesis y Malaquías, pues es muy intensa siempre la narración. Es muy, muy intensa, ¿no? Muy repetitiva a veces. Sabemos de los silogismos que, bueno, hay repetición de la palabra porque para los hebreos era muy bello ver que se repetía esa palabra. Entonces, en el caso de esa intensidad con Esdras, dice, nuestra maldad subió hasta el cielo. O sea, llegó a lo más grande, a tu misma presencia. Nuestra maldad es mucha. No dijo tenemos una maldad así considerable, dijo hasta el cielo ha llegado nuestra maldad. Reconocía el pecado de los judíos que estaban así como en una medida de maldad hasta llegando al cielo. La maldad hebrea estaba llegando al cielo. Es muy intensa esa descripción, ¿no? Y bueno, entonces reconoce esa confusión y reconoce que Dios es perfectamente santo. Daniel 9:23 dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. El ángel Gabriel fue enviado por Dios para atender a una gran preocupación del profeta Daniel por el pueblo de Israel. Él notó la inmediatez de la respuesta y la descripción del amor de Dios por su siervo. Notamos aquí entonces en Daniel cómo también es así muy intensa la respuesta de Dios. Usted recuerda que Daniel estaba en un ayuno de muchos días buscando pues el futuro profético de su pueblo y estaba así totalmente humillado ante el Señor. Pero en este caso el ángel Gabriel le dijo, Dios te envió respuesta en cuanto empezaste a orar. Pero hubo una oposición. Habla ahí de la guerra espiritual entre ángeles y demonios. Es una guerra muy intensa. Fui detenido porque Dios permite esa intensidad de guerra. Es algo que solamente pertenece a su soberanía. Dios sabe por qué lo hace, pero le dice a Daniel, eres muy amado. Qué bella palabra, ¿no? O sea, no nada más eres un buen profeta, un hombre fiel, dice, eres muy amado. Dios te ama mucho
y respondió a tu llamado de necesidad de ver lo que proféticamente viene para los judíos, y le habló de la profecía de las semanas, ¿no? De las semanas que, bueno, vienen realmente muy descrita en Daniel y otras porciones del Antiguo y Nuevo Testamento, la profecía de las 70 semanas. Pero hablamos ahí entonces como con esa intensidad el ángel le habla a Daniel y le da la respuesta de Dios. Dios te respondió de inmediato porque te ama mucho y sabe de tu clamor por el pueblo judío. ¿Qué lecciones tenemos espirituales del idioma hebreo en su uso? Yeshua dice, Dios es presentado con un poder incalculable. B, en el Antiguo Testamento se presentan milagros muy impactantes. C, los siervos de Dios tuvieron tiempos de intercesión y conflicto. Y D, las respuestas de Dios demuestran su soberanía y perfección de su plan. Entonces, hablando del hebreo, siempre las lecciones que tenemos, todo lo que en el Antiguo Testamento está escrito en este idioma, ahorita veremos qué partes están escritas en arameo, que son realmente pocas. Pero cuando hablamos del hebreo, Dios es presentado con un poder incalculable. Hay milagros impactantes desde la creación y todos los grandes milagros, ¿no?, que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Eran relaciones muy intensas con su pueblo y pues eran descripciones del gran poder y el gran alcance del plan de Dios para el pueblo judío, ¿no? Y también vemos que los siervos de Dios tuvieron una situación de intercesión y conflicto. Daniel y Esdras muestran mucho, aún David también, que había una necesidad muy grande. Y en esa intensidad muy hebrea, bueno, Dios les contestaba con la misma intensidad, con bendición y con paz, dándoles respuesta a sus necesidades. Y vemos cómo las respuestas de Dios muestran la soberanía y protección del Señor para dirigir hacia su plan perfecto. Vamos a ver ahora el idioma arameo. El siguiente tema que tenemos fue el idioma de los sirios. En el siglo 100 a.C. tuvo importancia en el medio diplomático para tratar asuntos de los asirios, babilonios y persas. Durante el cautiverio de Babilonia, los judíos empezaron a usar el arameo y dejaron de hablar en hebreo. Entonces, el arameo es una parte también importante del Antiguo Testamento. Incluso se llegó a usar hasta el Nuevo Testamento. En la era de Jesús se usaba el arameo en Israel. Entonces, vemos la noción de que era idioma de los sirios. El arameo es el idioma de los sirios. Pero en el siglo 7 a.C., o sea, años 700 a.C., cuando empezaron los cautiverios, cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, al ser trasladados a Babilonia, se les empezó a mostrar a la siguiente generación el idioma arameo como básico. Y lamentablemente se dejó de usar el hebreo. Entonces, al dejar de usar el hebreo, se necesitaba la traducción del hebreo al arameo. Mucho del trabajo que hizo Esdras enriqueció ese tiempo, porque dice la palabra que Esdras traduce. ¿Usted recuerda que dice que hacía poner el sentido? O sea, leía los textos hebreos y los trasladaba al arameo. Era un buen hombre, pero conocía esos dos idiomas. Muy bien el hebreo y muy bien el arameo. Entonces ahí vemos la necesidad de traducción. Es histórica, es espiritual, es bíblica. Se necesitó conocer otro idioma. Pasa en todas las culturas, cuando un pueblo originario deja de usar el idioma que tuvo desde el principio y trae otro idioma por adaptación o cuestión histórica o cultural, pues entonces hay que traducir del idioma original al idioma que está usando la gente en ese momento. Número 2, uso del idioma arameo en el Antiguo Testamento. El idioma arameo se usó en secciones específicas. Aquí están los textos donde está usado el idioma arameo. Es Génesis 10:22, 31:47, Segundo de Reyes 18:26, Isaías 36:11, Jeremías 10:11, Ezequiel, es Esdras 4:7 y 6 al 6:18 y 7 del 12 al 26 y Daniel 2 del 4 al 7:28. Vemos las porciones muy largas en Daniel y en Esdras, porque Daniel y Esdras estaban en un contexto donde se hablaba árabe. Entonces, en estos dos libros hay un texto muy largo que está ahí, de capítulos, dado en arameo por necesidad de hacer llegar el mensaje al pueblo al que servían Daniel y Esdras. En Génesis hay algunos textos también, en Reyes también y Jeremías. Pero normalmente entonces tuvo un alcance internacional en el cautiverio, debido a que fue muy útil para que el pueblo judío permaneciera unido, preparado ante la expectativa de regresar a la tierra de Canaán. Entonces, como era idioma diplomático, decíamos, usado mucho entre los sirios, asirios, babilonios y persas, entonces el idioma de los diplomáticos, en las cuestiones diplomáticas, se trasladó al idioma cotidiano de los judíos, porque era muy conocido. Los judíos estaban en ese lugar. Entonces, por eso es la razón histórica de que el arameo se introduzca. Cuando alguien pregunte por qué no nada más es en hebreo, fue una necesidad histórica, una necesidad real. Si el pueblo estaba hablando en arameo, bueno, la palabra tuvo que trasladarse al arameo.
Uso del idioma arameo en el Nuevo Testamento, solo hay registradas algunas palabras. La palabra Abba, recordamos papá en pequeño, Efata, sea abierta por sanidad de una persona, y Cefas, que es el nombre de Pedro, en este caso en arameo. Y hay varias frases, Talita Kumi, que era niña, levántate, Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Maranata, Cristo viene, es una palabra aramea. Y aquí vienen los textos donde está entonces en el Nuevo Testamento y vemos que no es tan amplio como podríamos pensar. Antiguo Testamento son las secciones específicas que mencionamos y en Nuevo Testamento hay palabras dadas en arameo, aunque originalmente se hablaba en ese idioma en el contexto de Jesús y de los apóstoles. Posteriormente se trasladó al griego, la traducción de los escritos, por necesidad de que vemos de un idioma que era también internacional. Vamos a hablar ahora del griego, que originalmente era el idioma que fue usado en la península de los Balcanes. Las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. influyeron para que se extendiera en Medio Oriente. Entonces todos conocemos, por contexto y por relación con el idioma griego, pero fue Alejandro Magno, Alejandro el Grande, el que hizo llevar este idioma de una pequeña península a muchas naciones del mundo, porque sus conquistas, llevaba ese idioma. Con el dominio del Imperio Romano, el latín era el idioma oficial, pero en asuntos internacionales el griego tuvo una gran relevancia. Nuevamente, situaciones diplomáticas en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando los romanos derrotaron a los griegos, ya se usaba el latín en todas las situaciones cotidianas, pero aún en el medio internacional el griego siguió siendo muy, muy importante. Tan importante que hasta el día de hoy hay algunas derivaciones del idioma griego clásico al griego actual. No es idéntico, pero hay alguna relación porque el idioma no se perdió. Fue tan importante en el nivel internacional. El Nuevo Testamento usó el griego común llamado koine. El ministerio de la iglesia, hay varias naciones, se impulsó el idioma griego y la predicación y los documentos originales así lo demuestran. Mateo 28:19, Marcos 16:15, Hechos 1:8. El idioma griego tiene una precisión sorprendente. Esto permitió un mensaje claro para hacer llegar el mensaje a todas las naciones. Entonces, el idioma griego fue usado así, de una manera histórica, y cuando el Nuevo Testamento se suscitó, es tan preciso. El idioma griego incluso es más complicado que el español, que tiene una perfección en la precisión de lo que se expresa. Entonces fue muy necesario que fuera un idioma preciso para hacer llegar un mensaje igual con precisión a todas las naciones. Cuando la iglesia empezó a evangelizar, empezó a ganar gente en otros países, fue indispensable llevarlo en idioma griego, porque era muy preciso. En su momento, incluso en muchos lugares de cultura, había personas que conocían el idioma griego. En Alejandría, norte de África, en muchos lugares, aún en Roma mismo, había personas que conocían el idioma griego porque era muy relevante, era muy conocido. Vamos a ver algunos casos donde vemos esa precisión, textos del Nuevo Testamento, donde el griego tiene una relevancia. Mateo 28, 18-19 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Es importante notar que cuando dice Jesús se acercó y les habló, habla de una manera muy expresiva de que Jesús tenía una cercanía con los apóstoles. Se acercó porque les iba a decir algo muy relevante. Ya Jesús había resucitado, tenía que dejar la instrucción para su iglesia y entonces les dio un mensaje preciso, claro y amplio a sus discípulos y les dice que tiene toda potestad. La palabra potestad es toda la autoridad, todo el poder que se puede requerir, un gran poder, un inmenso poder es el poder de Jesús. Y dice, entonces como yo tengo toda potestad, por esto ustedes yendo, originalmente no dice ir, dice yendo, hagan, donde ustedes vayan, hagan discípulos. Prediquen el evangelio a todas las naciones y dice las instrucciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, hay que predicar el evangelio. No hay que llevar un mensaje personal o una interpretación de cada uno de los discípulos, sino el mensaje del escrito. Por eso vemos nosotros la relevancia de todo el Nuevo Testamento. Lo que predicamos como iglesia siempre, Antiguo y Nuevo Testamento, en el caso del Nuevo Testamento, lo que Dios le dio a través de estos escritores para que la iglesia se fundara y la iglesia funcionara, es lo que predicamos. Entonces necesitamos continuar a todas las naciones. Todavía seguimos con miles de naciones que no tienen. No nada más, habla de naciones como países, usa la palabra etnias. Etnia es un pequeño grupo cultural. Y entonces a todas las etnias, que son miles en el mundo, tenemos que llevarles el mensaje del Señor. Y cuando habla de bautizándolos, habla de esa relación que se tiene de sumergir, como teñir o como cambiar. Hemos explicado mucho cuando hablamos de la gente que se va a bautizar. Y bueno, en relación con Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, la persona que es salva tiene una relación. Por eso el nombre, como decíamos, la esencia y la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Dice Juan 1, de 1 al 5, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la luz era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron con el rey. Un texto impresionante. Juan 1, del 1 al 5, habla de quién es Jesús. Como decíamos, todo el Evangelio de Juan habla de Jesús como el verbo. Pero aquí desde el capítulo 1 dice en el principio. Así como en Génesis se usó una palabra muy intensa, aquí se usa una palabra muy precisa y muy amplia. Desde el principio, Dios, estaba el verbo con Dios. Habla de la divinidad de Jesús, ya nada más, ¿no? Dice ahí, de los primeros versículos de Juan, el verbo estaba con Dios, o sea, era parte de Dios. Nosotros después vemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, bueno, ahí estaba Jesús, y Él era Dios, y Él estaba con Dios, o sea, estaba en comunión. Habla de esa comunión, una relación perfecta entre las personas divinas, y cuando dice que en Él estaba la vida y la luz, nos habla entonces de que la única fuente de salvación para nosotros es Jesús. La vida y la luz nos vienen por Jesús. No hay otra fuente. Solamente Jesús es la fuente de luz y de salvación para nosotros. Hechos 2, 46 y 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que tenían que ser salvos. Son 2 versículos en los que se señalan las cualidades de la iglesia. Son 7 cualidades. Constancia, unidad, comunión, gozo, humildad, adoración constante y buen testimonio delante de los creyentes. Dios salvaba a las personas y las hacía parte de la congregación. Entonces, ¿cómo era la iglesia? De esta manera. Muy precisa la comunión de la iglesia, la insistencia en perseverar, la insistencia en permanecer, en estar siendo discipulados, el amor que se demostró, aún al grado de que algunos que tenían propiedades las vendían y traían el producto para mantener a mucha gente reunida que no se estaban yendo a sus ciudades. Estaban ahí en Jerusalén concentrados recibiendo el mensaje de salvación. Y así se originó la iglesia al principio, ¿no? Pero entonces, cuando vemos en Hechos 2, 46 y 47 y todo el capítulo, habla de esa comunión. Comían con alegría y sencillez. O sea, tenían una comunión perfecta, había ágape, había una perseverancia, o sea, un esfuerzo en continuar cada día en el templo. No había una reunión de un día a la semana, todos los días había reuniones. Cuando la iglesia surgió, todos los días había alguien que predicar, había gente que atender, la gente se reunía por miles. Algunas personas que ven la historia de la iglesia piensan que la iglesia llegó a 100,000 miembros. La iglesia de Jerusalén, los primeros años, aún con persecución, con ataques, pero había un crecimiento del evangelio, ¿no? Y nos habla mucho del carácter que tenemos que tener. ¿Cómo debe ser una iglesia? Así. Tiene que tener constancia en seguir al Señor, la unidad, o sea, que tengamos esa capacidad de hacer coincidir nuestras voluntades, que tengamos un acuerdo, que haya comunión, participamos en común con los demás, gozo, siempre que nos sintamos alegres, felices de estar con nuestros hermanos en Cristo y estar en Jesús, mucha humildad, porque ellos decían que con sencillez de corazón hacían esto, y una adoración constante, siempre adorar al Señor, cada día, pase lo que pase, tenemos que adorar a Dios, y con buen testimonio, porque dice que la iglesia daba un buen testimonio a los no cristianos. O sea, no nada más es un buen testimonio hacia adentro, es un buen testimonio hacia afuera. Así tiene que ser la iglesia. Romanos 1, 20 y 21 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Explicamos un poquito el texto. El apóstol Pablo escribió que hay una amplia evidencia del poder de Dios en la creación. Un claro mensaje. En el carácter de los inconversos hay infidelidad, soberbia, falta de gratitud, una mente vana y un corazón necio y lleno de oscuridad. Entonces, es tan evidente en la creación, la obra de Dios, que se requiere ser necio para no ver a Dios. Ahora que hablamos del genoma, los descubrimientos científicos, todo lo que la ciencia está avanzando, nos damos cuenta de qué precisa es la creación. Aún cuando hablamos hacia el universo, las estrellas y los astros y las galaxias, todo eso nos habla de un diseño perfecto. No puede sostenerse como se pretende por casualidad en los no cristianos, ¿no? Entonces, Pablo dice, todo esto es tan evidente que quienes niegan a Dios son evidentemente necios. O sea, no se habla inteligente, dice que se hicieron necios en sus razonamientos. Se están rebelando contra Dios, están buscando otras alternativas, se están apartando de Dios. Y la gente inconversa llega a ser así, desleal, llega a ser alguien que pierde la visión, es falta de gratitud hacia Dios, tiene una mente llena de vanidad. Y bueno, un corazón lleno de oscuridad. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. El apóstol Pablo escribe a esta iglesia con mucho amor, con mucho gozo. Dice que la mente de los creyentes debe enfocarse en altas cualidades, coincidencia entre afirmación y hechos, rectitud, justicia, pureza, comportamiento grato y afectuoso, buen testimonio y disposición a los ideales plantados por Dios y conductas loables. Entonces, se habla de cómo tiene que ser nuestra mente. Recordamos que en nuestra mente está la esencia de lo que somos, lo más profundo de lo que todos somos. El Evangelio no es superficial, no es de poses. Por eso quienes dicen que la iglesia no habla de religiosidad o ceremonias, tienen razón en un concepto. La iglesia no es de poses, no es de una ceremonia, porque quienes piensan que ya se bautizaron y ya son cristianos, y decimos, bueno, el bautismo es un paso de obediencia inmediato a la fe, pero no porque alguien se bautice y ya es cristiano, porque fue a algún culto, o porque pertenece a alguna iglesia, o ha estado en alguna iglesia, ya está en Cristo. Es algo cotidiano, es algo profundo. El cristianismo y habla entonces de cómo la mente tiene que ser llena de estas cosas, porque traemos la mente llena de muchas situaciones que no son, de hecho son lo opuesto a que expresa el texto de Filipenses 4:8, pero nosotros tenemos que fijarnos en altas cualidades. La palabra dice que nuestra mente se fije en esa coincidencia entre afirmación y hechos, sea un buen testimonio. Si yo afirmo, mi afirmación tiene que estar en coincidencia con mis hechos. Afirmación y hechos van de la mano. No puedo afirmar algo y que mis hechos digan otra cosa. Como conocemos que hay mal testimonio de algunas personas, lamentablemente, en las iglesias cristianas, eso está mal. La rectitud permanente, la honestidad es algo que tiene que darse. La rectitud y la justicia van de la mano. La pureza, el comportamiento grato y afectuoso, incluso cuando dice que seamos afectuosos entre nosotros como iglesia, viene en este texto, ¿no? Cualquier conducta que sea loable, cualquier cosa que sea de buen nombre, todo aquello que es encomiable, que es reconocible como una buena relación, incluso afectuosa, tiene que ser parte de nuestra vida. Ese buen testimonio que decíamos y la disposición a los ideales plantados por Dios y las conductas de Dios, las conductas loables. ¿Qué implicaciones doctrinales tenemos del uso del idioma griego? 4. Inciso A, en el plan del Señor, Jesucristo es el eje y para que llegue a todo el mundo. Inciso B, la divinidad y la eternidad del Hijo de Dios son doctrinas fundamentales. C, la comunión y el ministerio de la Iglesia están claramente planteados. Y D, Dios dio con la creación un mensaje claro y contundente. Entonces, el plan del Señor Jesús es el inciso A, que su mensaje llegue a todo el mundo. El Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Antiguo Testamento habla mucho de la nación judía, que naciones vinieran a Israel. Nuevo Testamento, la iglesia tiene que ir a todas las naciones. Es inverso el plan. Aunque el mensaje de salvación ahora es en Jesús, pero sí realmente tenemos que llevar el mensaje del Señor a todas las naciones. Por eso la iglesia trabajamos más allá de lo local. No nada más iglesia local, o en nuestro caso nuestro idioma, nuestra cultura, nuestro contexto inmediato. Tenemos que ir a contextos de mediano alcance y de largo alcance. Gente que nos queda a algunos kilómetros de distancia y aún trabajar para los que nos quedan a miles de kilómetros, a lo más lejano del mundo. Tenemos que colaborar por quienes van como apóstoles a predicar el Evangelio. El Evangelio tiene que llegar a ellos. La divinidad y la eternidad de Jesús son doctrinas fundamentales. Divinidad y eternidad, porque viene mucho con los textos del Nuevo Testamento. ¿Quién es divino y eterno? Jesús en este caso. Y por supuesto, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una cantidad de textos que nos hablan de la divinidad, de la omnipotencia, de todos los atributos divinos, y bueno, son doctrinas fundamentales para nosotros. Por eso cuando predicamos a Jesús como Dios, tenemos que aclarar que viene siempre respaldado por la palabra. No hay una predicación de Jesús como Dios que no esté respaldada en la palabra. En la palabra dice que es Dios y lo predicamos como Dios. La comunión y el ministerio de la iglesia están claramente planteados. Esto lo sacamos mucho de Hechos, ¿verdad? La comunión y el ministerio de la iglesia. ¿De dónde vienen? En Hechos. Ahora, todas las cartas del Nuevo Testamento, en el enfoque del Antiguo Testamento y todo lo que pasa en cada cultura, en cada contexto, es el ministerio de la iglesia. La iglesia tiene que estar muy enfocada en lo que dice la palabra, pero hacerlo llegar a todo su contexto. Por eso siempre la comunión y el ministerio es algo que está ahí en la palabra. Dios no llama a gente solitaria, no llama a gente aislada de la palabra o aislada de la iglesia. Dios trabaja con su iglesia, en su iglesia y a través de su iglesia siempre. Nosotros estamos llamados a la comunión con la iglesia, por eso agradecemos tanto por nuestras iglesias locales, porque son de veras fuentes de bendición, son fuentes de fortaleza, aún en los tiempos tan difíciles que ahora vivimos. Le damos gracias a Dios por nuestra iglesia. Gente muy amorosa, gente que tiene detalles, gente que ora, gente que se une para que el evangelio siga predicándose. Incluso ahora que no estamos usando lo que normalmente hasta hace 8 meses predicábamos, usábamos, la iglesia sigue funcionando por la comunión que tenemos. Como decimos, no estamos separados socialmente, estamos separados físicamente, pero socialmente seguimos unidos, seguimos interesados, seguimos comunicándonos, sabemos de necesidades y oramos, tenemos que buscar del Señor, nos aflige quienes están sufriendo, pero
pues tenemos la bendición de orar por ellos. Y nos da mucho gozo quienes están bien. Cuando alguien está bien, es un gran gozo. Dios dio con la creación un mensaje claro y contundente basado en Romanos. Entonces, toda la creación es un mensaje perfecto. Así como es perfecta una célula, como es perfecto un tejido, un órgano, un organismo, como son perfectos todos los seres vivos creados por Dios aquí en la tierra, todos los elementos creados por Dios en la tierra, bueno, ahí vemos un mensaje. Pero más allá, hacia el universo, Dios da un mensaje claro y contundente. Cuando alguien es inteligente y analiza lo que pasa desde la célula hasta el universo, y tenemos que decir, detrás de la célula y detrás del universo hay una mente inteligente, la Biblia la llama la mente de Dios. Y en la palabra encontramos la perfección de ese mensaje. Pues nuestros amados, de verdad les hacemos llegar nuestro amor, nuestro afecto, nuestro agradecimiento por participar con nosotros y pues un saludo a toda la gente que nos está siguiendo. Gracias por estar con nosotros.